vamos a empezar con lo que es el repaso de la unidad número 1. En la unidad número 1 vemos distintos conceptos acerca de la política, la historia de la política como ciencia y como praxis. Vamos a repasar estos conceptos para que queden claros y además vamos a agregar un nuevo concepto que es el concepto de poder. Ustedes van a ver en sus libros que política pertenece a la unidad 1 y poder a la unidad 2, pero nosotros no nos vamos a basar en las unidades de los libros, sino que vamos a ir temas salteados. Eso lo pueden ver en el programa que yo les repartí el primer día, que también está en Blended. Bueno, para empezar, ¿qué es la política? Nosotros vemos que la política primeramente la definimos como una actividad, ¿sí? Se define como una actividad porque justamente involucra la acción humana, que concilia decisiones, ¿sí? Esta es una definición resumida, en el libro la van a encontrar más amplia, obligatorias para toda la comunidad. Cuando nosotros hacemos política, sí o sí va a afectar a un gran número de personas, por eso ponemos énfasis en lo comunitario, ¿sí? El bien de la comunidad, podríamos decir. El bien de la comunidad. Porque cuando hacemos política tomamos decisiones a nivel comunitario que le pueden cambiar la vida a las personas. En este caso, obviamente, se busca el bien mayor. Entonces, la política también definida como una ciencia, es una ciencia porque tiene un método y tiene un objeto de estudio. Bien, ciencias políticas podríamos hablar que hacia el fines del siglo XVIII se empieza a concebir como ciencia. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que la ciencia tenía un origen exacto. Entonces, para una ciencia política que tiene que ver con lo social, tardó muchísimo más que las ciencias más pragmáticas, ¿sí? Más de la matemática, del álgebra o del aspecto más científico de la naturaleza para poder ser reconocidas ante la comunidad como ciencia. Esto tiene un origen muy antiguo, a pesar de que fue fue conocido muy en retroceso con respecto a las otras ciencias, de la polis griega. Ya en la polis griega, ¿sí? Polis, hablamos de lo que eran las ciudades, la ciudad con respecto a un centro. Nosotros en la polis griega teníamos un centro que era una plaza, a eso se le llamaba polis, en donde se juntaban todos a charlar de distintos temas. Había mucha actividad política, por eso decimos que la ciencia política surge en la polis, porque en la polis es donde empiezan a hablar sobre el bien de la comunidad a través de la filosofía y la sociología, que son ciencias que después se diferencian de la ciencia política, sobre todo del hombre como animal político. Obviamente acá tenemos un sentido de hombre, hombre, no hombre y mujer cuando decimos hombre, hombre. La mujer no participaba en ninguno de los aspectos de la vida social de la polis, ni siquiera en la política, y no lo iba a hacer por mucho tiempo. Entonces podemos decir que es una especie de centrismo en el hombre. Como animal político. Se dice que el hombre es un animal político porque tiene una esencia egoísta, que eso lo lleva siempre a la participación para, sobre todo, destacar frente a otros hombres. El hombre no puede dejar de hacer política porque es un animal político. Y este concepto viene de la polis griega. Bien, tenemos la política como praxis, praxis como acción, vamos entendido praxis como acción. Bien. La política a través de las praxis se materializa, porque la política es una idea que a través de la praxis podemos llevar a cabo. En este caso, la praxis siempre va a involucrar lucha y conflicto. Esta es la parte que habíamos relacionado con Marx, en la que decíamos que todo hombre que tome de alguna manera la acción política va a llevar a lucha y conflicto por la lucha de clases. Marx, de alguna manera, propone un sistema diferente en donde no haya clases sociales y estas clases no se tengan que ver disruptivas por el conflicto que las lleva a luchar entre ellas, ¿sí? En este caso, la clase alta, la clase baja, los trabajadores y los dueños de los medios de producción, en donde de alguna manera también involucra a la política. Pero esto es una idea más idealista, ¿no? Lo que vamos a tomar de Marx es que dice que siempre cuando está involucrada alguna clase social y una política se produce conflicto y lucha, porque obviamente es muy idealista pensar que todos vamos a estar de acuerdo.
Entonces, pasando a la relación con el concepto de poder, sabemos que los dos conceptos, política y poder, están íntimamente relacionados, sobre todo porque ambos involucran una relación social. En este caso, el poder es una relación social, ¿sí? La política está relacionada con la sociedad, pero no en sí misma es una relación, ¿sí? En este caso, el poder es la capacidad de hacer o de influir en la conducta de otros, ¿sí? Y vamos a dar un ejemplo que está muy en la actualidad. El presidente nos habló por la televisión y dijo que teníamos que estar todos en nuestra casa. Eso es la capacidad que él tiene para que nosotros le hagamos caso. La mayoría de nosotros conscientemente le estamos haciendo caso en este momento. Eso significa que él tiene poder con respecto a nosotros, influencia en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo en el trabajo, ¿sí? Nuestro jefe nos pide que hagamos determinada cosa, por más que nosotros no estemos de acuerdo con eso. Él tiene el poder de hacernos, digamos, de hacer que nosotros hagamos lo que él quiera, con ciertos límites, ¿sí? Estamos hablando siempre de la esfera del trabajo. Entonces, solo porque me lo dice mi jefe y es mi jefe y tiene más poder que yo, tiene la capacidad de influenciar en mí y que yo termine haciendo ese algo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el poder es una relación desigual. Siempre. Siempre hay alguien que manda y alguien que obedece. Alguien que tiene poder, alguien que no. En este caso, la política se podría ejemplificar con alguien que tiene mucho poder político, ¿sí? Como un presidente, como un intendente, como un gobernador, y alguien que no lo tiene, como un ciudadano civil común, ¿sí? Otro ejemplo, alguien de la policía que tiene una determinada carga de poder que no es tan alta como la de un presidente, y nosotros, la ley, y nosotros. Entonces siempre va a haber una cuestión desigual, una relación desigual entre ambos. Bien, esto en teoría es así, pero muchas veces las personas que tienen poder y esta capacidad de influir no lo utilizan de la manera correcta para influir positivamente, como es en el caso que tenemos con la cuarentena del coronavirus. Por ejemplo, podemos utilizar nuestro poder para... Dejen volar su imaginación. Estamos en Argentina, sabemos lo que involucra la política, podemos relacionar el poder con la corrupción y ahí es donde el poder trastorna su mensaje por sí mismo, ¿sí? Porque el poder significa una cierta escala de mando que debemos obedecer, porque por eso estamos en un sistema democrático. Entonces, cuando involucra al Estado, significa que tener poder hace que haya diferentes esferas del poder. Como yo bien les expliqué, no es lo mismo que un presidente, un gobernador, a un intendente. ¿Todos tienen poder? Sí, pero dentro de las esferas de poder, obviamente que el que va a estar mejor posicionado o con mayor cantidad de poder es el presidente, ¿sí? Bien, recuerden, para que el poder se pueda ejercer, sobre todo hay que tener dos cosas. Un instrumento que es el arma que yo voy a utilizar para convencer al otro, que en este caso puede ser mi cargo jerárquico, mi cargo de presidente, puede ser inclusive dentro del ámbito intrafamiliar, el hecho de ser mayor de edad, ser el padre o tutor, ¿sí? Y la intención que en este caso sería obligar, ¿sí? Porque cuando uno tiene poder, obliga al otro a hacer determinadas cosas. Cuando sus mamás le dicen que laven la ropa o que laven los platos, ustedes no quieren, pero tarde o temprano lo van a terminar haciendo. Porque la que tiene poder, por una cuestión de instrumento, ser su madre, es su mamá. Entonces van a terminar haciendo el fin por lo cual la persona influencia su poder en ustedes. Bueno, más o menos estos son los conceptos primarios que vamos a manejar en la unidad número 1. Después vamos a ver qué tipos de poder existen, qué tipos de relación de poder existen y cómo se pueden llevar a cabo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora terminamos la clase virtual con mi pizarra improvisada, disculpen, de esta unidad 1.